Se escucha claro, doctor. Muy gentil. Entonces, compartiré mi pantalla porque el tema que tengo que impartir ahora es la parte distal del intestino, ¿no? En este caso el colon, y vamos a hacer un repaso de algunos acápites que los han podido estudiar. Entonces voy a compartir mi pantalla y quisiera que me indiquen si se logra ver perfectamente. ¿Se ve la pantalla? Doctor, se ve. Ya. Bien, entonces el tema que me toca es intestino grueso. Bien, tenemos que hablar de una definición, ¿no?, de este aspecto en el cual vemos que sería la última parte del tubo digestivo. Y eso es lo que nos indica, ¿no?, como definición, que sería la última parte del tubo digestivo. Iniciaría en lo que llamamos la válvula ileocecal y terminaría en el ano, pero eso, el intestino grueso, llega hasta la parte distal del colon sigmoides, ¿no?, y después viene el recto y el ano. Pero esta sería la última parte de todo lo que es el intestino. En esta diapositiva, en esta imagen, observamos cómo el intestino, ¿no?, grueso está seccionado aquí en la parte media. Vemos que el colon sube hacia la parte del hígado, después se desplaza al otro extremo que tenemos otro órgano que es el vaso, y después desciende para dar una flexura a nivel de la parte distal antes de ir a la parte de lo que es el recto y el ano, ¿no? Entonces, toda esta parte conocemos como intestino grueso, el intestino del colon, ¿no? En otras palabras, que tiene su inicio. Inicia acá en la parte donde está terminando el intestino delgado, que sería el ilion, ¿no?, el ilion terminal. Y aquí tenemos también otro órgano que vamos a ir viendo. Entonces, esta es una estructura que la vamos a desarrollar hoy. Dentro de las características, esta distancia del intestino grueso normalmente mide, dependiente de algunos pacientes, normalmente entre 1.5 centímetros hasta 6.5 centímetros en el diámetro, ¿no? Entonces, eso es dependiente en algunas partes. Tenemos el ciego, que tiene otras dimensiones. Miren, a ver, es lo que mide prácticamente el colon transverso, que es una forma triangular. Después tenemos el descendente y el último viene la parte distal. También de igual manera constituyen algunas cintillas, ¿no?, cintillas musculares, que son las que estamos formándonos algunos aumentos, ¿no? Y tenemos los apéndices o aumentos y las ausas que hacen la funcionalidad de la contractilidad del intestino. Dentro de las características tenemos que la porción distal del aparato digestivo, esta que estamos hablando, es importante, pero su nombre dice, podemos prescindir. O sea, en muchos casos hacemos colectomías totales, dense cuenta, inclusive hasta proctocolectomía total, en la cual sacamos desde el ano, el recto, todo el colon y termina el paciente con una ileostomía. Entonces, es un aparato que es importante, pero podemos prescindir por algún problema patológico. Una patología, por ejemplo, es la poliposis múltiple familiar, que en este caso el paciente va a llevar a terminar con un cáncer de colon, cáncer de canal anal, cáncer. Entonces, es casi el 100% que llega, y es por esa razón que a veces se practica esto, lo que llamamos como la proctocolectomía. Por eso decimos que es importante, porque ahí se absorbe los líquidos. A esta mitad del intestino vamos a ver que llega gran cantidad de líquido del intestino delgado, empieza a absorber y toda esta parte empieza a consolidar hasta eliminar la materia fecal que tenemos. Pero en algunos casos podemos prescindirlo, porque en aquellos casos, por ejemplo, que tiene un paciente una enfermedad de Chagas, un dólico megacolon, totalmente que es afuncional el intestino, uno tiene que resecar, retirar. En algunos casos ya hacen válvulo del sigmoides porque la longitud es bastante grande, ¿no? Por eso hablamos de prescindible. Inicia en la válvula ileocecal o válvula de Bowen, que se llama acá, esta es la parte, y termina en la unión sigmoideo-rectal. Aquí tiene el colon sigmoides y el recto. Hay una unión que tiene la parte sigmoide rectal, que es lo que divide. Aquí termina el colon. Tenemos el colon derecho y el colon izquierdo. La longitud, como les decía, varía, ¿no? En el adulto generalmente es 1,5 metros que ven, pero a veces encontramos pacientes que tienen mucho más largo su intestino del 1,5 metros. Y el diámetro
podemos ver desde 6 centímetros, 2.5 centímetros a nivel del colon sigmoides. Es variable de igual manera, es dependiente de algún tipo de patología que puede existir. Embriológicamente han estudiado ya en la patología de Jan Lachman, en el bebé, en el neonato, cómo inicia el colon, ¿no ve? Durante el desarrollo, cuando está desarrollando este colon, gira en sentido opuesto. Las manecillas del reloj están girando en ese sentido, ¿no? O sea, está avanzando el reloj en ese sentido. Esa es la forma como va a girar las manecillas del reloj. Esa es la modalidad que gira. Pero durante el desarrollo del colon, gira en sentido contrario a las manecillas. O sea, va a avanzar en ese otro sentido. O sea, es que inicia acá y empieza a avanzar en ese sentido. Va avanzando hasta colocarse, ¿no ve? Entonces, contrario en torno, pero aquí hay un eje que se llama la arteria mesentérica superior, que está prácticamente bajando por debajo del órgano que se llama el páncreas, ¿no? Ahí está la arteria mesentérica superior, que la vamos a ver posteriormente. Entonces, a través de en torno de esto, va girando en sentido opuesto a las manecillas y va bajando hasta llegar a localizarse en lo que llamamos en el cuadrante inferior derecho. Pero en algunos problemas llega a quedarse a nivel en el ángulo hepático, por decirles, o algunos no logra descender totalmente. Entonces hablamos de patologías conocidas como malrotación. Entonces puede haber, digamos, algún problema a nivel de lo que es el colon, ¿no? En ese sentido, o sea, a nivel del cuadrante. Entonces, si tenemos un ciego alto a nivel del ángulo hepático y el paciente tiene una apendicitis, es bien difícil diagnosticar. Creeríamos que se trata de un problema vesicular, ¿no ve? Entonces, es así, o sea, esas las malrotaciones o las localizaciones anormales de este colon cuando está descendiendo en la etapa embriológica es lo que puede tener algún tipo de patología. Dentro de estas anomalías pueden influir en la función normal, o sea, ya no funciona normalmente, ¿no ves? Este intestino, y vemos que esta rotación o malrotación puede dar ese tipo de patologías. Dentro de su histología que tenemos el colon, aquí vemos en un corte esquemático, vemos las partes, ¿no? De la mucosa, la submucosa, la parte muscular que es importante. Miren, acá tenemos una parte muscular circular y después tenemos una parte muscular longitudinal. Entonces, esto va hasta dónde llega, hasta la unión rectosigmoidea, estas dos capas. Y al medio de estas estructuras tenemos ganglios. A nivel de la parte mucosa, por eso decimos ganglios de la submucoso, ¿no ve? O a nivel del músculo entre los músculos, mientérico entre los músculos, ¿no ve? Que hay, digamos, ganglios que pueden ser dañados por alguna enfermedad, que la conocemos esa enfermedad como la enfermedad de Chagas. Entonces tenemos de la histología estas las capas. La serosa, que es la parte externa. Después tenemos la parte muscular, que hemos visto las dos capas, tanto la circular como la longitudinal externa, la parte, digamos, de la submucosa y la mucosa. Entonces, y también tiene dentro de estas unas criptas que se van, la parte a nivel del colon que vamos a poder observar y se ven algunas peculiaridades, especialmente en algunas patologías inflamatorias. Pues estamos hablando aquí de configuración interna del colon. Y la configuración externa es la parte externa que vamos a ver tenias. Estas tenias son 3 tenias que llevan, ¿no? Y en la unión del sigmoides con el recto, estas tenias se juntan, hacen una coalescencia acá, en esta parte, y van a formar una sola capa. Y es por eso que en esta parte las circulares se van a juntar y van a formar una capa muscular longitudinal completa para el recto, todo completo, para todo lo que es el recto. Ya no baja como está a nivel del colon. Entonces, y también vemos a nivel del colon que tiene estas ausas y las 3 tenias que estamos indicando en ese sentido. Dentro de la configuración, el estado contráctil de estas tenias tienden a contraerse. Se contraen y determinan ciertas configuraciones, como si fueran saquitos, vean, hay como si fueran saquitos. En cada una de estas forman saquitos. Pero estas tenias con las ausas van a condicionar eso, que vuelvan a formar formaciones saculares que van a envolver el contenido interno y van a hacer que ese contenido interno sea desplazado tanto hacia la parte proximal como a la parte distal.
Entonces van a subir, regresar. Entonces, ¿para qué? Para que tenga que absorber el contenido que necesita el cuerpo humano. Entonces, estas ausas van a facilitar la mezcla de los contenidos líquidos con sólidos en el colon. Y también hay apéndices epiploicos. Ese apéndice epiploico, a veces, en algunos casos, algunos cirujanos novel pueden confundir un apéndice epiploico con un apéndice normal y hacen una apendicectomía. Y a veces el paciente continúa con apéndice, ¿no? Entonces, vemos que eso es lo que se va viendo en la configuración externa de lo que es el intestino grueso. La primera parte, como habíamos hablado, es la parte del ciego. Tenemos acá el ciego en esta imagen donde viene el ilion terminal, está avanzando, y tenemos aquí el ciego. Es prácticamente una cavidad que nosotros llamamos como una cloaca, donde se produce el proceso de fermentación. Y cuando hacemos una apendicectomía, tenemos aquí apéndice, ¿no? Este es el apéndice que se encuentra fácilmente donde está terminando el ilion terminal y la bandeleta, ¿no? Entonces, la tenia está llegando y ahí tenemos el apéndice. Aquí está la arteria apendicular, ¿no? Entonces, a veces esto es un apéndice que es descendente. Hay varias formas en las cuales se puede presentar el apéndice, ¿no? Entonces, hay otras de diferentes formas. Y es dependiente también al ciego. Hay ciegos que tienen, por ejemplo, este ciego que es un poco más fijo, hay otros que tienen menos, es más libre, hay otros que son fijados prácticamente hacia la pared, entre los cuales puede condicionar algún tipo de patología si el ciego es bastante móvil. Y cuando tenemos una apendicitis aguda, bueno, nos han enseñado en tercer año que podemos hacer una apendicectomía. Y la apendicectomía típica, se habla de los pasos de la apendicectomía típica. Primero hace ligadura y sección del mesoapéndice, corta y acá el mesoapéndice. Posteriormente hace una jareta seromuscular, ¿no? Después hace la forcipresión de la base apendicular, posteriormente sección del apéndice y ha hecho una apendicectomía. Y posterior cierre de la jareta, invaginación del muñón, y a veces se ponen puntitos para cesar totalmente invaginar totalmente y la mesoplastía. Eso conocemos con el nombre de apendicectomía típica. Pero si el apéndice es retrocecal, que está por detrás del ciego acá dentro, no podemos hacer esa apendicectomía típica. Será apendicectomía retrógrada. Así dicen sus libros, ¿no? Porque muchas veces vemos que en las clases o que vamos pasando en la práctica, vemos que hay cierta confusión, ¿no? Entonces, tenemos las posiciones en las cuales vamos a encontrar apéndice y el lugar donde lo vamos a encontrar. Es una patología importante, ¿no? O sea, en la cual todos prácticamente ya están capacitados a poder diagnosticar una apendicitis aguda. La apendicitis aguda generalmente va a durar 6 horas, ¿no? Entonces ya va a avanzar. Si no se resuelve en 6 horas, 8 horas, el paciente puede llegar a tener una peritonitis, puede perforarse, porque generalmente es la parte obstructiva que condiciona una dilatación de la base del apéndice con perforación del mismo. Entonces, pues hablamos de apendicitis grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Y eso es lo que se hace. Entonces, se encuentra que en el ciego el apéndice que podemos encontrar. Pero también podemos encontrar ese apéndice, como le decía, existe una malrotación a nivel del cuadrante superior derecho arriba en la parte alta, a nivel del hígado o quizás en el lado izquierdo, ¿me entienden? O en algunos casos que hemos tenido experiencia, un situs inverso, que el apéndice, todo el colon, hay una rotación rara en la cual vamos a encontrar en el lado izquierdo, ¿no? De igual manera, dentro de un diagnóstico que se tiene en estos casos, cuando el paciente tiene dolor, sintomatología, hablamos de una apendicitis del lado izquierdo cuando existe una perforación de un divertículo, una diverticulitis, ¿no ve? Entra como diagnóstico diferencial. Y así la apendicitis es una patología bastante frecuente y que la cual tienen que manejar ustedes muy bien. Y yo creo que han repasado este aspecto y vamos a continuar con nuestro tema que nos ha dado. Entonces tenemos el ciego, como les había indicado, y tenemos el ciego, aquí está, por ejemplo, esta es la válvula del ciego, aquí tiene 2 válvulas. O sea, hay muchos pacientes que se hace una radiografía de colon, por ejemplo, una radiografía, sería un colon varitado, un colon por enema. Introduzco el vario por ano, introduzco el vario y va avanzando nomás el vario, por aquí vamos llenando el vario, hasta llegar ¿a dónde? Al ciego. Cuando ha llegado al ciego, con una placa vemos que hay vario en la parte. Entonces, ¿qué hace el radiólogo? Empieza a insuflar, empieza a meter aire a esta cavidad. ¿Para qué? Para que haya doble contraste. Un contraste es el vario y otro contraste es el aire.
Entonces, hace la mucosografía para ver la mucosa, ver si no hay tumores. Eso se llama el colon por enema. Le han puesto un enema a este paciente y podemos observar. En muchos casos, vemos que este colon por enema no se detiene aquí en la válvula, aunque debería prácticamente quedar acá y no avanzar más. Y se logra ver que pasó al intestino delgado. Entonces, ¿qué decimos? Que tiene una válvula ileocecal incompetente únicamente. Que se ven algunos pacientes, pero no es, digamos, mandatorio que tenga algún tipo de patología. Pero se logra observar, todo lo que decimos es válvula ileocecal incompetente y lo que nosotros queremos ver. Entonces, lo primero es llenar de bario hasta esta parte. Y para llenar de bario se coloca el enema, prácticamente se ha quedado aquí en el sigmoide, al paciente se lo va girando, ¿no? Se lo va girando, cabeza abajo, se gira al lado derecho, al lado izquierdo, va avanzando el bario y va viéndose con una fluoroscopía hasta llegar a la parte. Una vez que se tiene ahí, entonces empieza a insuflar aire y empiezas a ver todo lo que está pasando. Y después vas sacando todas las placas que se tienen, ¿no ve? Tanto a nivel de lo que puede ser el ciego, a nivel del ángulo hepático, el colon ascendente, todos los lugares vas a ir sacando, tomando las diferentes radiografías. Entonces vemos en la parte teórica, la parte del ciego es intraperitoneal. Entonces nosotros vemos órganos a nivel del peritoneo. Son que tenemos el peritoneo visceral, que está cubriendo las vísceras, y el peritoneo parietal. Esa es la cavidad intraperitoneal. Y el ciego es un órgano intraperitoneal, la primera porción. Está localizado en la fosa ilíaca derecha, ¿no ve? Y el diámetro de longitud 6 centímetros aproximadamente. Esta válvula va a desembocar acá, el ilion terminal que desemboca, y aquí es la primera porción donde va a condicionar. Esta válvula ileocecal es un esfínter formado por dos válvulas, ¿no ve? Una porción de, como les decía, la parte horizontal ileocólica. Aquí tenemos una porción horizontal, que esta válvula es la parte horizontal, y la parte que es un poco más vertical. Tiene dos válvulas que le sirven para evitar el reflujo. Evitan que pueda regresar el contenido tanto del colon hacia el intestino delgado. Después otro esfínter tenemos a la unión a nivel del colon mismo, del ciego al colon acá. Entonces esto va a formar prácticamente como una verdadera cámara. Entonces aquí tenemos el ciego, donde tenemos como una verdadera la parte secocólica, entonces del ciego otra como esfínter que está formando, y aquí tenemos las dos esfínteres a nivel de la válvula ileocecal, ¿no? Entonces tenemos una parte recta y una parte vertical para evitar que salga rápidamente. Y tenemos el otro lugar donde está pasando el apéndice cecal. Entonces, esta es la válvula que se la ve en otra modalidad, y aquí está la forma como se puede presentar en la parte interna, esquemáticamente. Entonces, el ciego vemos que está aislado entre dos esfínteres, ¿no? Y hace una cámara de fermentación, como decía, y mide generalmente un diámetro entre 6 a 9 centímetros. Hay ciegos bastante dilatados. Es bastante dilatado este ciego. Por eso no hacemos mucho, digamos, la cecostomía, si hacemos exteriorización del ciego, es a través de una sonda Pesser, porque es una cámara bastante amplia, ¿no? Entre 6 a 9 centímetros. Es imposible prácticamente exteriorizar como se puede exteriorizar el colon transverso o el sigmoide. Entonces a se hace otro tipo de cecostomía. Ostomía termina es que estás exteriorizando un órgano, ¿no? En este caso, el ciego hizo cecostomía. ¿Cómo hago? A través de una sonda Pesser. Es como un repollito que introducimos acá, prácticamente es como un repollito que se tiene, las sondas son sondas especiales, como si fuera un repollito así, entra dentro del ciego y sale a la parte externa, ¿no? Entonces ahí tenemos una cecostomía, que para algún caso podemos citar. Es por el diámetro que tiene. Aquí es una cámara de fermentación que tiene. Este ciego está completamente envuelto por peritoneo. Hay peritoneo. Por lo tanto, a veces tiene cierto grado de movilidad, se puede mover. Y eso puede condicionar que esto pueda tener una torsión con su eje. Su eje sería a nivel del ilion terminal. Entonces puede haber vólvulo a nivel del ciego, ¿no? Eso es lo que puede producirse en este lugar. Y tenemos aquí las porciones del apéndice que vemos aquí en el ciego, que viene desde arriba, desde la parte hepática, y va bajando a nivel del tercio medio, y en la parte donde vamos a encontrar, inclusive algunas veces mucho más bajo. En otras encontramos hasta en el lado izquierdo. Son imágenes del Netter, por ejemplo, que se ven y se observan este tipo de apéndices que vamos a observar, ¿no? Y en algún caso estamos viendo un apéndice retrocecal por detrás del ciego.
La técnica de algunos de estos se va a hacer técnica típica, pero en esto haremos una técnica retrógrada. Primero empezaremos por la base para sacar la parte inferior, o sea, es totalmente diferente porque ahí está por detrás del ciego ese apéndice. El apéndice, como vemos, igualmente es una imagen vermiforme que igualmente tiene su estructura a nivel de lo que es la serosa, la mucosa, la muscularis y toda la estructura interna. Y está ligado a través de la arteria apendicular. Este va a proyectarse hacia el ciego, generalmente en la parte medial, y la otra parte va a terminar en una punta, dependiente de dónde puede ir a terminar, ya sea en la parte baja intraperitoneal o retrocecal, ¿no ve? Por detrás del ciego. Posterior a este ciego tenemos el colon ascendente, el que va a subir ya en ese sentido. Vamos desde el ciego hasta la flexura cólica derecha y está unido, digamos, en el sentido, el hepatocólico. Generalmente mide 10 centímetros de longitud. Está irrigado por las arterias cólicas. Todos tenemos las arterias cólicas, ¿no? Todos son irrigados por las arterias cólicas. Pero en este caso, las arterias cólicas son las arterias cólicas derechas, ¿no ve? Arteria cólica derecha inferior y la superior tenemos. Todos estos van a ser ramas de ¿cuál? De la arteria mesentérica superior. Todo el colon derecho, este colon derecho todito, va a ser irrigado por la arteria mesentérica superior con sus ramas. Hay en algunos casos arteria cólica media, que es una arteria inconstante, pero son cólicas del lado derecho que van a ir a la arteria mesentérica superior. Vamos a ver posteriormente. Y dense cuenta, todas las del lado izquierdo van a ir directamente a su otra, la arteria mesentérica inferior. Vamos viendo. Entonces, el colon ascendente va a tener un trayecto que sigue desde el cuadrante inferior derecho hasta por debajo del hígado, ¿no? En cuyo punto va a girar hacia la derecha, hacia el otro lado, y va a ir hacia abajo a envolverse, ¿no? Aquí tiene algunos puntos de fijación a nivel de lo que es el hígado y vamos a formar el ángulo hepático. Ese ángulo hepático está adherido al retroperitoneo y al hígado y a menudo a la vesícula biliar, a veces hasta con la vesícula. Por eso, al hacer una colecistectomía, a veces tenemos algún problema con el hígado o con el colon. Por eso tenemos que ser cuidadosos en ese sentido. También al liberar este órgano, que en este caso es el colon, se puede liberar. Por debajo tenemos el duodeno. Entonces aquí tenemos estructuras que tenemos que pensar y manejar con bastante cuidado a nivel del ángulo hepático. Posterior tenemos baja, se viene hacia el otro lado, hacia la parte izquierda, sería el colon transverso. Es una flexión. Es largo, ¿no ves? Esta es la parte larga, pero es bastante móvil. Tiene las tres tenias, ¿no ves? Y el endoscopista ve que la parte del transverso es forma triangular. Es como se va dando cuenta que ya está en el transverso el endoscopista cuando está haciendo una colonoscopia, está introduciendo prácticamente circular, llega a la parte del transverso y ve como si fuera tres cavidades. Esto es ya como forma triangular, ¿no? En el sentido. Tienes las tres tenias y la fijación de estos son los ligamentos gastrocólicos y los frenos cólicos izquierdos, ¿no? Ambos lados. Entonces tenemos el colon que sería a nivel de lo que es el colon transverso. La longitud que mide va a ser entre 35 a 50 centímetros, en algunos baja hasta abajo, en algunos lugares llega, digamos, hasta el útero inclusive, es bastante móvil y puede ser el que puede llegar inclusive, en algunos casos más todavía abajo, hasta la pelvis. Inicia en el ángulo hepático y termina en el ángulo esplénico. El colon transverso está prácticamente, es intraperitoneal y está suspendido por mesocolon transverso. Aquí tenemos un meso que va bajando, ¿no? Baja el meso, el epiplón que va. Y hacia arriba, hacia la parte alta, tenemos igual el meso, ¿no? Entonces vemos que eso es para llegar, digamos, al estómago. Cuando hacemos una cirugía o entrar a la otra cavidad, tenemos que liberar de esta parte de la estructura. Entonces, esto es lo que se encuentra suspendido el colon transverso. Tenemos un saco menor entre el colon y el estómago, lo que les decía, ¿no? Para el estómago tenemos que ir aquí hacia arriba y también podemos explorar el páncreas, la cara posterior del estómago. En algunos casos que tenemos una lesión del estómago, entonces tenemos que entrar a observar la cara posterior del estómago. ¿Cuál es una vía? Una vía en el sentido que vamos a liberar a nivel del saco menor del colon transverso y vamos a lograr entrar hacia lo que es a ver el páncreas o la cara posterior del estómago. De igual manera, ya llegamos al ángulo esplénico, que sería la parte más alta, porque prácticamente está llegando a lo que es el vaso, igual en algunos casos va a llegar, digamos, hasta la parte del diafragma, ¿no ve? Es el colon descendente, es el más agudo que los otros,
el ángulo hepático. El ángulo hepático es más amplio, ¿no? En vez, este es más agudo y es más alto, es la parte más alta del colon. Y a veces al retirar este ángulo esplénico uno puede caer en lesiones que pueden dar, digamos, a una esplenectomía posterior del paciente. Porque si hacemos un desgarro a nivel de lo que es el vaso, entonces puede prácticamente terminar con un sangrado que va a terminar a veces en esplenectomía. Porque aquí tenemos los ligamentos frenocólicos y esplenocólicos. Frenocólicos vemos del diafragma al colon y los esplenocólicos del vaso al colon. Entonces, esta parte se tiene que ir liberando suavemente sin lesionar prácticamente el vaso. Si lesionamos el vaso va a empezar a sangrar, o si se desarrolla el vaso va a sangrar y ese sangrado no vamos a poder detener, ¿no? Y vamos a terminar prácticamente realizando una esplenectomía. Posteriormente tenemos el colon descendente, va a descender el colon y de igual manera las tres tienen 12 centímetros más o menos, miren estas cosas, tiene bastantes apéndices epiploicos y está adosado, está pegado hacia la pared posterior, ¿no ve? La irrigación que tenemos, todos, como ustedes están viendo, todos van a ir hacia la otra arteria, la arteria mesentérica inferior. O sea, el colon izquierdo, vamos hacia la arteria mesentérica inferior. Va a avanzar desde el ángulo esplénico, que va a avanzar, ¿no ve? Esto va a llegar hasta la parte fija de acá, donde empieza el sigmoides, la parte liga. Y el sigmoides tenemos acá, la parte fija, viene el sigmoides, como si fuera una S, es lo que de ahí viene el nombre. El sigmoides se extiende desde el borde pélvico hasta el repliegue peritoneal, ¿no ves? Aquí hay un repliegue peritoneal donde se une al recto, el repliegue peritoneal. Hasta el repliegue terminan las tenias, todas las tenias van a terminar ahí, y ahí tenemos el repliegue. El sigmoide generalmente es redundante y su longitud varía. En algunos puede tener simplemente 10 centímetros o 30 centímetros y el diámetro puede ser bastante amplio. En muchos casos que operamos con volúmenes sigmoides, a veces tiene el diámetro de una llanta, decimos, ¿no? De una movilidad, porque es bastante amplio, ¿no? ¿Y qué es lo que condicionaría ese volvulo? Ese volvulo, la torsión del sigmoide sobre su propio eje. Este es el eje. Este es su eje. Entonces, ¿qué hacemos? Que estas partes que se llaman los pies, los argentinos le llaman de pie de Riedel. Entonces, estas bases del sigmoide con estas se van aproximando. Estas se van juntando, estas dos. Y si se juntan es como una bailarina. ¿Cómo va a dar vueltas? Junta los pies y da vueltas prácticamente, ¿no? Entonces, cuanto más junte estos dos, va a poder girarse más fácilmente. Si está más amplio los pies, si uno tiene los pies amplios, es difícil que pueda girar, o sea, producirse un volvo. Entonces, ¿qué condiciona? Existe aquí adentro una mesenteritis retráctil. Esta mesenteritis es lo que llama una de las causas. Aquí existe una mesenteritis, se está viendo este meso que se está retrayendo. Al retraerse, junta estas dos patitas y prácticamente puede lograr a formar una rotación del colon sigmoide sobre su propio eje. Eso conocemos con el nombre de vólvulo de sigmoides, ¿no? Entonces, ese es el colon sigmoide. Si termina la unión recto-sigmoide, hasta termina el colon, viene acá, y aquí es la unión recto-sigmoide. Ya no tiene aquí las tenias y tampoco apéndices epiploicos, no existe nada, ya viene a ser el recto, ¿no? Entonces, esa es la parte del recto. Dentro de la irrigación, como ya habíamos indicado, aquí tenemos la irrigación del colon derecho y el colon izquierdo. Aquí tenemos una rama de pues, la arteria mesentérica inferior y la arteria mesentérica superior sale más arriba. Vamos a ver. La irrigación del colon. Entonces tenemos, como decíamos, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Y aquí tenemos las dos arterias. Una arteria está viniendo por acá, todas las dos salen de la aorta y vamos a ver que la arteria mesentérica superior va a ir al colon derecho, la mesentérica inferior al colon izquierdo. Y tenemos con sus ramas todo cómo va a condicionar. Esta mesentérica superior van a ser a nivel de la lumbar 1. ¿Cómo tenemos que puntos de referencia? Tenemos por detrás las vértebras y tenemos la vértebra lumbar a nivel de la lumbar 1, a nivel de la aorta, a nivel de la lumbar 1, emerge la arteria mesentérica superior. Va a seguir casi, dice, a 1 centímetro de lo que es el tronco celíaco. El tronco celíaco es los troncos, ¿no? Entonces, es la mesentérica, la coronaria estomática y la esplénica, ¿no? Entonces, la hepática esplénica, coronaria estomática. Conocemos como
tronco celíaco. 1 centímetro por debajo, de ahí emerge la arteria mesentérica superior, va a bajar prácticamente esta mesentérica, descender por debajo del cuello del páncreas y va a salir. Y ahí tenemos las ramas cólicas que van a dar las ramas cólicas del lado derecho, todo lo que es el lado derecho, y va prácticamente a irrigar todo lo que es, miren, el intestino. Entonces, va a irrigar toda esta zona del intestino. Dense cuenta, si tenemos una lesión de la arteria mesentérica superior, si hubiera un trombo, un coágulo, ¿qué pasa? Una necrosis prácticamente todo el delgado más el colon derecho. Entonces, eso tenemos que ir observando. Por eso a veces llamamos infarto mesentérico, ¿no ves? Que ha tenido un coágulo a nivel de la mesentérica y ya prácticamente vamos a encontrar muerto todo este tejido. Cuando el paciente viene con un abdomen agudo isquémico, que esté el paciente, entonces se hace la apertura de la cavidad abdominal, entramos y vemos que todo el intestino delgado está prácticamente necrosado, el colon derecho está necrosado, entonces, ¿qué sospechamos? Que él tiene una lesión de la arteria mesentérica superior. ¿Verdad? Nos está indicando que se puede ser para explorar en ese sentido. Y vemos que este nos va a dar a nivel del colon, esta mesentérica a nivel del colon nos va a dar las arterias cólicas, ¿no ven? La arteria cólica que les decía media, que es inconstante, a veces tienen algunos no, pero hay arteria cólica derecha, la iliocólica que va a ir hacia la parte del ilion y al colon, ¿no ve? Y desde la rama ilial y desde la rama apendicular que viene y las ramas yeyunales, todas las ramas que vienen, ramas yeyunales y ramas iliales, todo lo que viene del intestino, son la parte que está irrigando. Y también tiene acá, digamos, una anastomosis que se llama como el arco de Riolano, que va llevando hacia el otro lado, es donde se van a entrecruzar prácticamente. Y la mesentérica inferior nace a nivel de la lumbar 3. Esto está haciendo a nivel de la lumbar 1, está bajando a nivel de la lumbar 3, ¿no ve? Y a nivel del borde inferior del duodeno, por debajo del duodeno, este está bajando y tenemos igualmente las ramas que nos va a otorgar todas las cólicas, en este caso las cólicas izquierdas, ¿no ve? La cólica superior, la inferior, la sigmoidal a nivel del sigmoide y después las arterias hemorroidales, ¿no? Las superiores, medias e inferiores, todo lo que es hemorroide. O sea, todo el colon del lado izquierdo son irrigadas por arteria mesentérica inferior. Entonces, y de igual manera va a formar entre esta mesentérica superior y mesentérica inferior, va a formar un arco, ¿no ve? Un arco. Entonces, se conoce como el arco de Riolano, ¿no ve? Entonces, tenemos acá las arterias que se van a entrelazar y van a formar un arco en ese sentido. Después tenemos la arteria marginal de Drummond, es la que está corriendo alrededor prácticamente de la parte del colon, ¿no? Entonces, todo es una manera como puede irrigar a nivel de lo que es ese circuito del colon. Estamos irrigando por las dos arterias, ¿me entienden? Estamos viendo cómo se irriga todo el colon. Tenemos la arteria marginal y la arteria, digamos, el arco de Riolano. Entonces, aquí dice tácitamente en esta imagen cómo se mezclan ambas mesentéricas, ¿no? ¿A través de qué? De la cólica media que está yendo y ahí tenemos aquí el arco, ¿no ve? Arteria marginal de Drummond y también igualmente el arco de Riolano. Entonces, todas las partes, los arcos anastomóticos paralelos al borde del mesenterio y nacen vasos rectos. Entonces, aquí tenemos, vean ustedes, aquí aparte de los arcos anastomóticos va a haber vasos rectos. Cuando nosotros hacemos colectomías, vamos a ligar prácticamente los vasos rectos, o en algunos casos vamos a ir a la parte principal y vamos a ligar, ¿no? Independiente de qué es lo que queremos hacer. Si es, digamos, también un proceso tumoral, tenemos que tomar márgenes oncológicos, ¿no? Donde prácticamente tenemos que limitarnos a retirar un segmento o un tejido, ya sea el colon derecho, hacer con márgenes oncológicos, ¿no? Como dice la literatura. La parte venosa va a correr paralela, ¿no? Entonces, vamos viendo que estas tenemos aquí, ¿quién irriga el hígado? Irriga el hígado, aquí está llegando alguien, está llegando acá, y está recogiendo ramas, digamos, de lo que ha llevado las arterias por todo lado, tanto el intestino delgado, el intestino grueso, está siendo recogido por las venas. Y aquí tenemos la vena mesentérica superior, que va igualmente de la parte derecha, que va a llegar de la vena a recoger todo lo que ha ido irrigando, los intestinos, todo lo que ha irrigado, va a recoger la mesentérica superior. De igual manera, en el lado izquierdo va a recoger la arteria mesentérica. Van a confluir todos y van a formar una arteria, la porta, que va a ir directamente hacia ¿dónde?
va a ir hacia el hígado. Entonces, el hígado es el que está siendo alimentado por la vena porta y por la arteria hepática. En un 30% de la alimentación de sangre, la arteria hepática, y en un 70% la vena porta. Y ahí tenemos. Cuando un paciente tiene un proceso infeccioso a nivel, por decir, del apéndice, que pueda condicionar un problema, puede ser que esta arteria, la arteria en este caso apendicular, que va a ir por la ileocólica, va a ir avanzando, va a entrar a la mesentérica, la mesentérica superior va a avanzar, va a llegar a la porta, y ¿dónde va a ir a depositarse? Va a ir a depositarse a nivel de lo que es el hígado. Y en el hígado, ¿qué va a hacer? Va a ir a dejar semillitas de pus, ¿entienden? Entonces, ¿y desde qué avanzó? De un apéndice no tratado, y están viendo que está viendo semillitas de pus. Y el paciente que va a empezar a tener, va a tener una leucostosis importante, va a tener la sintomatología de lo que es a nivel de la parte dolorosa del cuadrante inferior derecho, séptico el paciente e histérico. Entonces, ¿qué pensaremos como una complicación más severa, en este caso del problema apendicular, de una peritonitis apendicular? La complicación más severa se llama pileflebitis. Pile quiere decir que está yendo a nivel de lo que es los vasos, ¿no ves? Está tomando la cantidad de pus que había aquí a nivel de lo que es el apéndice que hubo, está siendo recogido por las venas y está siendo trasladado. Una piemia portal y va a llegar a implantar hacia el hígado. Y es una de las causas de mortalidad más altas. Tenemos algún paciente en el hospital que ha cursado con este cuadro y actualmente algunos de los compañeros están viendo ¿no? Que se ha pues prácticamente histérico, ha llegado a este cuadro, son leucocitos bastante importantes. Entonces empieza a tener abscesos múltiples, y de cual, por eso la complicación más severa de la apendicitis aguda, vamos viendo como la pileflebitis, ¿no? De igual manera tenemos una inervación, la inervación a nivel de lo que es la parte del colon, tenemos una parte extrínseca y intrínseca, ¿no? Entonces, extrínseca, la que fue, acompaña a las arterias, hay un par simpático y hay una parte simpática, ¿no? Entonces, son a través del tronco simpático lumbar, que es la parte extrínseca. Y la parte intrínseca tenemos los plexos. Por eso, en esos plexos, a nivel del submucoso, que quiere decir debajo de la mucosa, el plexo submucoso de Meissner, que cuando tenemos la enfermedad de Chagas, prácticamente estos plexos no hay ganglios. Entonces, una zona de ganglionosis, y cuando se toma biopsia, no hay ganglios en ese sentido, ganglios presentes que puedan ayudar a la contractilidad. Prácticamente es un saco, un tubo prácticamente, que está condicionando un cuadro obstructivo, un cuadro de detención del contenido intestinal. O el plexo mientérico a nivel entre los músculos que han dicho, de ahora es que tampoco existe. Entonces, tenemos un sistema intrínseco y un sistema extrínseco, ¿no ve? Y de igual manera existe a nivel del sistema intrínseco, a nivel de las capas, un tipo de ganglios que podamos observar. Esa es la parte anatómica, grandes rasgos que tenemos, todo que la han llevado ustedes perfectamente bien en anatomía. Porque lo que yo siempre les digo, en lo que las clases prácticas pasamos, es que nuestra facultad, ¿qué les han dado hasta el momento? Les han dado todo lo que es la parte, o sea, los cimientos, como para levantar un edificio, cuán alto puede ser, cuán hermoso puede ser, tiene que tener unos buenos cimientos. Si no tienes buenos cimientos, el menor viento va a bambolear y lo va a hacer caer. En ese sentido, tienen que tener buenos cimientos. Los cimientos dan anatomía, fisiología, embriología, patología, todas las materias básicas que han empezado son cimientos que ya les han llenado la cabeza de todo el conocimiento. Y hoy en día, ¿qué están haciendo? Yendo a las clases prácticas, están haciendo la relación médico-paciente aplicando lo que ya tienen de conocimientos. Y hoy en día estamos repasando ese aspecto, esa parte de anatomía, embriología que hemos visto, la parte de la inervación, y hoy en día hablamos de la fisiología, esa fisiología del colon, cómo es la función del colon. Hay que reciclar las sustancias nutritivas, va a reciclar, va a lograr que ese colon tenga que absorber esas sustancias nutritivas. Va a llegar, lo que llega a nivel del ileón terminal, que es prácticamente líquido, a nivel del ciego es una cámara de fermentación, y posteriormente va a ir avanzando este contenido de acá y va a ir reciclando las sustancias nutritivas. Estamos hablando de reciclamiento. ¿Y la función del recto qué va a ser? La función del recto va a ser eliminar ya las heces, lo que ya es el desecho, el desperdicio, ¿me entiende? Entonces, eso es lo que normalmente lo que se ve. Y ese reciclamiento en la parte fisiológica de sustancias nutritivas, ¿qué es? Absorción.
va a absorber gran cantidad de agua, va a secretar las glándulas que tiene, va a secretar todo lo que le sirve para que pueda ser asimilable. Va a mover ese intestino, es la fisiología, y va a formar las heces y va a llegar al producto de la defecación. Entonces, esa es la fisiología, en resumen, todo desde el desclamiento que estamos avanzando. Y acá tenemos dentro del colon, vean, gran cantidad de estructuras como si fuera prácticamente una zona donde existe gran cantidad de verduras. Está viendo un reciclamiento. Existe una flora colónica. ¿Qué es lo que decimos cuando usamos bastante antibiótico? El antibiótico que hace, elimina tanto los gérmenes nocivos como los gérmenes que son importantes. Elimina todos. Los que nos van a ayudar tu flora colónica también son eliminados por los antibióticos. Por eso, muchas veces, después del inicio del tratamiento, uno tiene que dar algunos medicamentos que ayuden a poblar nuevamente con la flora colónica normal, para que ayude en la absorción, en la fermentación y en el reciclamiento de todas estas nutritivas. Entonces necesitamos la flora colónica. Tiene que fermentar esos tejidos que van. Por eso tenemos así cierta vez algún tipo de ruidos, que hasta el vecino está sintiendo, está moviendo la cabeza porque hay ruidos del abdomen y decimos, estás con hambre, ¿no? Entonces está habiendo una fermentación porque ha comido algún tipo de alimento que está condicionando esos ruidos. Existe ácidos de cadena corta que van a ser absorbidos con facilidad y el reciclamiento de la urea, ¿no? Que es importante. Entonces, este reciclamiento del colon es importante a nivel de la flora colónica, de la movilidad y de la absorción de esa mucosa intestinal. ¿Qué va a hacer? Va a deshidratar todo ese contenido colónico, va a lograr absorber, deshidratarlo y prácticamente va a condicionar el proceso de la defecación. Entonces, en ese interín que está pasando, va a pasar movimientos de llevar el contenido. Y aquí en esta diapositiva vemos cómo existen movimientos. Aquí están contrayendo estas estructuras, contraen estas estructuras y estas están avanzando. Están comprimiendo y están avanzando. Y así existe todo el colon, ¿me entienden? Y eso nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a escuchar. ¿Qué decimos? Escuchamos ruidos hidroaéreos, ¿no ve? Que dependiente de los movimientos vamos a hacer ruidos hidroaéreos en los diferentes 4 cuadrantes. El abdomen dividimos para la auscultación en 4 cuadrantes. Y vamos a auscultar ruidos hidroaéreos que tienen una cierta movilidad y presentamos. En algunos casos vamos a ver qué cosa, el peristaltismo, vamos a ver cómo repta el intestino. Estamos viendo en aquellos pacientes totalmente delgados o desnutridos, vamos a ver hasta cómo repta el intestino. Entonces, esas cosas se pueden observar. Entonces, vemos la motilidad. Es simplemente para ver los movimientos de esta víscera, ¿no ve? Cómo transita el intestino en este sentido, el contenido en el intestino. Se han hecho también diferentes tipos de pruebas. ¿Cuánto es las presiones que tiene, por ejemplo, en este intestino delgado? Son imágenes de algún libro que hemos sacado del Néter generalmente, en la cual vemos que la presión en ese sentido es bastante importante. ¿Y qué hace? Hace que expulse el contenido hacia la parte distal. Y de igual manera va avanzando. Aquí hay otra contracción y va expulsando. Esto se traduce en lo que auscultamos como ruidos hidroaéreos. Y en algunos casos está trasladado, puede también regresar en forma inversa. Entonces, va a avanzar en algunos datos, está avanzando bastante largo y después de eso va a contraerse. En algunos casos hemos comido algo que nos ha hecho daño, el tránsito aceleradísimo, ¿y qué termina? Termina con deposiciones líquidas. Es porque comió algo y le aumentó el tránsito intestinal. ¿Para qué? Nuestro organismo dice, las deposiciones líquidas son un mecanismo de defensa. El cuerpo está defendiendo esa cantidad de bacterias, tiene que eliminar todo. Entonces nosotros no podemos ponerle, digamos, ningún medicamento que detenga, entonces tienen que eliminar. Es como la tos, son mecanismos de defensa. El paciente tose porque está defendiendo de que se tapen sus bronquios. Y en este caso, de igual manera, es la diarrea. Entonces tenemos que ver la causa para eliminar la causa de las deposiciones. Se han visto las presiones que vemos y así vemos actividad motora en el colon. Y se han hecho estudios manométricos y radiológicos que han puesto de manifestación la forma de movimientos de propulsión, o sea, que dice propulsión, va a propulsión hacia adelante, ¿no? Propulsión. Y la retropulsión va a ser que va a regresar. Entonces, son dos movimientos que vamos a hablar. Entonces, son contracciones que se originan por decirte en el colon transverso y van hacia el ciego. ¿Para qué?
para retardar el tránsito colónico. Queremos que se quede todavía, que se absorba, que no vaya más adelante, que regrese. Exista mayor exposición del contenido a nivel de lo que es la mucosa y se absorba prácticamente. Por eso tenemos esta válvula ileocecal que tiene que ser continente, evitar que el contenido intestinal se salga aquí al intestino delgado. Pero a veces se sale, entonces decimos válvula ileocecal incompetente, ¿no ve? Entonces, pero ese es ahí donde vemos. Entonces, hay una función, empieza en el colon, va contrayendo con bastante firmeza y fuerza a nivel. Existen movimientos propulsivos, segmentos no propulsivos, donde prácticamente se comprime en el mismo lugar y va rotando en el mismo lugar sin que avance nada. Entonces, son movimientos retrógrados y anteriores, atrás, adelante, atrás, ahí nomás prácticamente sin avanzar, un pasito atrás, un pasito adelante, atrás. Entonces va girando prácticamente el colon y son movimientos que hacen que absorba prácticamente el contenido. Y de igual manera, cuando ya pasa un tiempo, empieza a ver los movimientos de masa. Por eso decimos que a nuestro intestino tenemos que educarlo y llevarlo al inodoro las veces, como decimos, todas las mañanas, dependiente de cómo más bien. Hay quien tiene un reflejo gastrodenal que agarra y termina de comer y va directamente al baño y termina. Hay un movimiento de masa muy importante, ¿no? En estos casos podemos educarlos para que podamos tener un momento en el cual puede haber estos movimientos de masa, ¿no ve? Son movimientos de gran volumen del contenido y de segmentos largos, como habíamos dicho, que permite transportar rápidamente el contenido. Puede haber 3 a 4 veces al día y que aumenta esto con las comidas, ¿no? ¿Qué tipo de comida? Y con la actividad somática. Por eso es importantísimo ver en ese sentido nuestros pacientes, ¿no? Entonces, esa es la parte, digamos, que habíamos hablado de lo que es la anatomía, la embriología, la fisiología, que es importante del colon. Entonces, vemos que es dentro de los aspectos quirúrgicos, este intestino grueso, que hemos hablado, es un órgano altamente séptico. Porque ¿qué tiene en su interior? Tiene materia fecal. Y la materia fecal que tiene, por cada gramo de materia fecal, se dice que tiene 10 a la potencia 13 de bacterias. Esa 10 a la potencia 13 de bacterias es la que nos condiciona bastante septicidad. Es un órgano altamente séptico. Puede haber una infección abdominal. Por ese sentido es que protegemos siempre. Cuando se perfora el colon, tenemos soluciones rápidamente, ¿no? Y si existe alguna detención del contenido, entonces, pues prácticamente tenemos que resolver rápidamente. Igual, si no, es muy séptico. Es alta dificultad operatoria por la mortalidad que puede dar, ¿no ve? Entonces puede haber inclusive en la cual, digamos, usar, digamos, algún tipo de antibióticos rápidamente, porque puede haber contaminación en la cavidad abdominal. Cuando se opera puede haber múltiples complicaciones, puede haber desde hilio, puede haber destrucción, dehiscencia de las anastomosis, puede haber fístulas, peritonitis y lo importante, una sepsis. ¿Por qué? Porque es un órgano altamente séptico. Entonces vemos que es un cuadro de abdomen agudo quirúrgico con compromiso del colon. Cirugía colónica de urgencia. Cuando hay problemas de colon, tenemos que operar urgentemente. Y generalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si el tiempo ha pasado, porque es un órgano altamente séptico, hacemos derivaciones, hacemos colostomías. O sea, ¿qué es colostomía? Exteriorizar segmentos del colon únicamente, ¿no ve? O sea, derivarlos, no tratar de suturarlos cuando el tiempo ha pasado. Vamos a ir viendo en ese sentido. Y en algunos casos hay indicaciones selectivas, donde vamos a preparar al colon y después vamos a operarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo se preparará el colon? Tendrá el paciente que liberar prácticamente de gran cantidad de materia fecal del interior del colon. Entonces, veremos cómo vamos a sacar la materia fecal del colon. Segundo, no daremos nada para comer para que siga aumentando la materia fecal. Y tercero, también como tiene gran cantidad de bacterias, le daremos algún tipo de antibióticos para por lo menos disminuir la cantidad de bacterias. Y en ese sentido, uno recién puede operar y cuando es indicación electiva. Cuando es indicación electiva, entonces preparamos el colon. ¿Qué hacemos el colon para preparar? Entonces vamos a ver una parte mecánica. Vamos a ver que tenemos que eliminar del contenido intestinal. Podemos darle una dieta. Dieta pobre en residuos, que sea simplemente casi líquidos, que tenga nada de residuos. Los residuos que van a dar son prácticamente las verduras. Y eso no vamos a indicar que no puede recibir. Podemos colocar enemas al paciente para lavar a nivel del colon o darle laxantes.
En algunos casos usamos el mannitol, que es un diurético osmótico que va a hacer que el paciente pueda eliminar gran cantidad de la materia fecal y limpiar ese colon, ¿no ve? Eso es lo que se puede practicar con una parte mecánica. Y a nivel de la bacteria, de la parte de atenuar la cantidad de bacterias, podemos usar antibióticos, ¿no? Entonces, en los antibióticos que podemos usarlos hay varios tipos. Generalmente en nuestro medio la rifaximin estamos usando y también el metronidazol. Son los dos antibióticos que nos sirven un poco para disminuir la cantidad. Después de preparar el colon, podemos operar a nuestro paciente. ¿Cómo preparamos el colon entonces? ¿En cuánto tiempo? En 3 días. Generalmente es lo normal, 3 días de preparación. Será dieta pobre en residuos o dieta líquida, dieta licuada. Le colocamos enemas evacuantes y al paciente damos que tome bastante cantidad de líquido. Podemos darle inclusive mannitol para que empiece a tener deporciones líquidas. Una vez que está liberado, también le damos antibióticos. Al tercer día podemos operar ese colon, porque decimos que ese colon está preparado, ¿no? Entonces, esa es la preparación del colon. De igual manera, podemos ver, digamos, qué estudios podemos realizar, ¿no ve? Estudios a nivel del colon. Bien. Yo creo que esta parte del colon aquí vamos a quedarnos y mañana vamos a continuar referente a los estudios y lo demás que queda referente a lo que es la patología. Gracias, doctor. Bueno, entonces sería esa la parte, digamos, inicial que quería repasarles. Mañana vemos la parte, digamos, ya de los estudios, de la parte que nos toca de frente a lo que es colon y bueno, empezaremos ya a llegar a la parte más bonita quizás del día de mañana. Bueno, ¿alguna pregunta? Si es que ha de haber alguna cosa, entonces se la guardan para más después y vemos, charlamos un poquito, vean lo conveniente. Bueno. Está bien, doctor. ¿Se ha escuchado mi charla? Sí. Sí, ¿no ves? O sea, no ha habido problemas con el internet. No, doctor. Ya. Entonces vemos que vamos a continuar. Todavía nos dicen que hay que seguir con las clases virtuales. Continuaremos con eso hasta este año será. Al año ya esperemos que todo sea presencial, todo normal, ¿no? Bien, mientras tanto, entonces les deseo buenas noches y nos veríamos mañana, igualmente a las 6 de la tarde. Hasta luego, doctor. Muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta luego.